Bienvenidos y bienvenidas. Si habláramos de lo que pudieran decir los dientes, probablemente pensaremos que estamos hablando de toda la boca, de lo que viene de la mente y demás, pero quizás lo que estamos hablando es de lo que no decimos. Quizás por allí vaya el tema. Le recomiendo que se quede. Estoy seguro que va a aprender. Reconectando almas para el bien vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita, pero sí les pido un favor muy grande. No se queden con la información. Esta información, a como es luz para ustedes, va a ser luz para otros también. Y hoy tengo el gusto de contar con la señora Luisa Holick desde la Argentina. Maravillosa tecnología que nos permite estar juntos, aunque pues físicamente en este momento no lo estamos. Ella es consultora psicológica o lo que se llama en inglés counselor, acompañante en bioneuroemoción, capacitación realizada en el Enric Corbera Institute, decodificador dental desde la psiconeurodontología, método del doctor Christian Beyer. Resumí mucho su currículum para poder empezar porque este tema se las trae. Van a ver a qué me refiero. Con este tema tan particular, decodificando o descodificación, perdón, dental de la psiconeurodontología, método, como les dije, Christian Beyer. Con todos nosotros, la señora Luisa Holick. Gracias, Luisa, por estar acá con nosotros una vez más. Gracias a ti, A Ariel, por ti. la oportunidad. Bueno, ¿qué es eso de lo que no dicen? ¿Qué será que no dicen los dientes o nosotros no decimos? Ayúdanos un poco a entender cómo va el tema. Si es que tal vez nos estás queriendo decir que quedan registradas cosas en el cuerpo, si algunas cosas no las manejamos muy bien. Bueno, lo primero que hay que saber que la psiconeurodontología, el fundador es el doctor Christian Beyer. Él es autor, es docente, es formador, es conferencista, que, bueno, yo puedo dar aquí un acercamiento a esta información que me has comentado en algún momento cuando hemos hablado, que era algo que no tenían conocimiento, que no estaba presente esta información en la vida de ustedes, y que te gustaba la idea de poder hablar sobre eso como para acercar a las personas para saber que tenemos esta información. Pero en algún momento, con mucho gusto te podés dirigir directamente al doctor Christian Beyer y él seguramente con mucho gusto hará una conferencia aquí contigo, una charla para que te pueda profundizar aún más de lo que te guste saber al respecto, ¿sí? Pero en principio lo Y que... además tú nos acompañas. Perdón, ¿Cómo? ¿qué te parece si lo invitamos en algún momento y además tú nos acompañas? Bueno, cómo no, sí, sí, cómo no, si él lo acepta, él es mi profesor, es mi maestro, así que si para él está bien, para mí está bien. Pero sí me parece que es algo que estando él en el mundo enseñando, podemos contar con sus enseñanzas y las respuestas que pueda dar a las preguntas que tú le hagas o lo que la gente necesite saber, ¿sí? sobre eso. Claro. Lo que sí es, te puedo decir desde mi experiencia, que la psiconeurodontología ha hecho un antes y un después, una comprensión de mi ser, una comprensión de mi interioridad, una comprensión del ser humano que marcó una gran diferencia. Ya la descodificación biológica comenzaba a darme una información muy reveladora, pero la psiconeurodontología ha hecho un cambio notable en cómo mirarnos y cómo mirar esta información dentro de nosotros. Y sobre todo porque algo que me parece maravilloso de la psiconeurodontología que es que se pone en palabras muy, muy precisas aquello que la persona no sabe que está teniendo como sufrimiento en su inconsciente. Cuando uno ve una panorámica, nosotros necesitamos para tratar a una persona en consulta, por ejemplo, una radiografía panorámica de su boca, de sus dientes, como para poder ver allí qué información está
presente en el inconsciente de la persona para poder acompañar a esta persona a que comprenda lo que está viviendo, porque cuando tenemos manifestaciones en la boca es porque no hemos puesto en palabras ese sufrimiento, la persona no sabe. Y lo maravilloso de esto es que cuando vemos lo que está en la boca, la manifestación de la caries o los dientes que no están, las extracciones o los tratamientos de conducto. Esa información, cuando uno le dice a la persona lo que está diciendo tu diente, lo que está diciendo esta pieza, lo que está diciendo esta mal posición, que así se llama, ¿no? No mal porque es malo, sino mal posición porque son las posiciones que tiene una persona que no están alineados los dientes, sería, ¿no? En ese sentido, no mal de malo. Entonces, cuando uno le dice la descodificación de esa caries o de ese diente o de esa manifestación que está en la boca, la persona dice que es exactamente así como se siente. Esto es no puede, cuando tú le preguntas, la persona no tiene las palabras. Pero cuando tú le dices, lo identifica inmediatamente y dice, sí, nunca nadie me dijo con tanta precisión un sentimiento que ni yo mismo podía poner en palabras. Entonces, esto realmente es maravilloso porque nos acelera en un proceso, nos permite poner en palabras, entender ese sufrimiento para poder hacer un cambio de percepción, ¿sí? Frente a la situación que la persona está viviendo. No sé si quieres que charlemos al respecto, si quieres hacerme algunas preguntas o si quieres que continúe, como tú prefieras. Es complicado y complejo a veces tratar ciertos temas, caramba, que como que nos frenan. Y de alguna manera cuando me diste una pincelada con respecto a de cómo iba este tema y algo que leí y que te pregunté inclusive cómo podía hacer bien la introducción, porque se me puede ocurrir algo que no sea exactamente como es, ¿no? Aunque tenga sentido y sea coherente, pues tal vez no represente o ejemplifique de lo que va este tema. Qué difícil es a veces cuando se nos ha, y espero con esto llevarle luz a otras personas también, cuando se nos ha condicionado, cuando se nos ha enseñado a no demostrar las emociones, a no decir algunas cosas, a que es imposible que un hombre llore, por ejemplo. En fin, poder entender que sí podemos hacerlo, pero poder además entender el daño que nos hacemos a nivel corporal, cuando por seguir esas indicaciones y esas enseñanzas no lo hacemos, yo creo que para muchas personas es algo sumamente novedoso y es algo además inquietante, por decir poco, porque entender que estamos en un avatar, que somos un ser espiritual en un avatar, así lo entiendo yo quizás con un poco de simpleza, y vamos dañando el avatar, debe tener un desgaste normal el avatar, pero a veces lo desgastamos más y lo ponemos a sufrir un poco más cuando no sabemos bien manejar y bien gestionar nuestras emociones. Yo me imagino, y tú como psicóloga y demás, tú has visto mucho en esto, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a la persona? ¿Cómo algo práctico, como que la persona pueda utilizar en su día a día para saber expresar lo que está sintiendo? Porque nos volvemos a veces como una bomba de tiempo, de todo aquello que tenemos adentro, y el cuerpo a veces, y no a veces, sino con mucha regularidad, pues salta con una alergia o salta con puede ser hasta con una enfermedad, y he visto, como ser humano lo digo, he visto mucho que a veces son erupciones cutáneas, donde el cuerpo ¡puf!, empieza como a lanzar esa SOS, pero a veces no entendemos y no sabemos qué hacer y no podemos ubicarnos en una respuesta o en un mejor manejo porque no relacionamos que el problema que estamos teniendo cutáneo no es porque pasó algo afuera, sino es por lo que está pasando adentro. Bueno, estás hablando de varias cosas. En principio, cuando tú dices que el daño que nos hacemos,
es como si lo estuviésemos haciendo conscientemente. Y esto no es consciente. Es decir, hay un sufrimiento, hay un conflicto, hay un condicionamiento heredado, y esto no se pone en palabras, y esto se va a manifestar en algún momento, en la boca o en un órgano. ¿Sí? Entonces, primero saber que no es que nos estamos haciendo daño porque somos tontos. Es decir, lo que sí tenemos que hacer es aprender a que somos un alma. A mí me gusta llamarlo, describir esta imagen de esta manera. Somos un alma que llegamos a esta tierra a través de una pareja parental, una madre y un padre, que va a crear un cuerpito para que yo pueda estar en la tierra. Este cuerpito va a estar formado, creado por este hombre y por esta mujer, pero el alma que está dentro de este cuerpito es su padre, su creador, sabemos que es Dios, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera que lo entendamos nosotros. Hoy, siendo estudiante de Cábala, podemos saber que hay palabras que las decimos porque nos es muy difícil a un nivel de infinito poder nombrar algunas cosas, pero dentro de este mundo físico la nombramos con palabras que todos entendamos. Entonces, este alma que viene a este mundo, que viene a hacer un camino de corrección, de rectificación, de amplitud, de ampliar su nivel de conciencia para aprender y también para dar lo que vino a dar, va a tener condicionamientos. Estos condicionamientos heredados vienen de tanto del proyecto sentido, 18 meses antes de nuestro nacimiento, como también de las 7 generaciones del transgeneracional. Lo que nos dice la psiconeurodontología, que toda esta información que viene del transgeneracional es un puente hacia nuestras memorias de alma. Y siempre son perfectas para lo que nosotros tenemos que hacer como camino en esta vida, ¿sí? En este mundo físico. Entonces, hay personas que tienen condicionamientos heredados de no hablar. Esto como tú lo has dicho. Pero también podemos ver que en los dientes, en las raíces, que hay raíces que nos hablan de memorias de encierro, por ejemplo. Y si esa memoria de encierro está en una posición de un diente que está más profundo, como sería en un diente molar, en tercer molar, que sería la muela de juicio, ahí vamos a ver que esta persona va a tener una dificultad mayor que por ahí todos, que nos cuesta hablar o expresar, va a tener una dificultad mayor en poner en palabras eso que siente o que le pasa. ¿Sí? Y otros que por ahí no están tan inconscientes, teniendo memorias de encierro, que también lo podemos ver en la misma raíz, pero en otra posición de otro diente, ahí podemos ver que a lo mejor puede ser que deje como una mentalidad más encerrada, una mentalidad más dogmática, va a tener más miedo a poner en palabras, a expresar, o a ideas nuevas que se presentan, que no son nuevas porque nosotros no hemos inventado nada. El hombre lo que hace es revelar lo que ya está creado por el creador. Entonces nosotros tenemos ese contacto, revelamos esa información en el mundo físico, traemos esta luz, como en este caso hizo el doctor Christian Beyer con la psiconeurodontología, que es una metodología, un método que nos permite conocer nuestra estructura identitaria, ir hacia nuestro corazón, conocer cuál es nuestra identidad, cómo somos, qué es lo que actúa dentro de nosotros. Entonces podemos ver, si tenemos una persona que no se expresa, que no puede decir, podemos ver en las raíces cuál es la historia que está actuando, cuál es la característica que está actuando, entonces podemos ayudar y decirle, mira, en este diente hay
hay una manifestación de que traes una memoria de encierro, entonces podemos acompañar y preguntar para ver si tiene conocimiento de eso, o puede decir la persona, sí, yo no puedo estar en un lugar con una ventana cerrada, sin ventana que no dé hacia el exterior. Por ejemplo, hay personas que viven en departamento y da hacia ventanas internas, ¿no? Entonces hay poca luz, y a lo mejor no lo asocian. Algunas personas observadoras dicen, sí, a mí me pasa esto, y otras dicen, no sabía que era por eso. Entonces le podemos dar una explicación, le podemos dar una información de lo que hay en su estructura psíquica, y entonces la persona empieza a hacer esta asociación y tiene un recurso. Y también saber que a veces estas memorias hacen que haya una fidelidad familiar inconsciente, y entonces la persona es fiel a ese ancestro sin saberlo, y no lo dice. También podemos ver que puede ser que a la persona le resulte difícil hablar cuando hay memorias de secreto, o porque tienen una raíz que también puede indicarnos que son personas que todas las personas que se le acercan le cuentan cosas muy íntimas, y entonces saben que esa persona no va a decir. Y esta persona está en sufrimiento, no lo sabe, pero en su inconsciente está en sufrimiento, pero a la misma vez dice, no entiendo por qué las personas se acercan a mí y me cuentan esto y yo no puedo contarlo porque le prometí que no lo voy a decir, y le cuentan secretos, como ser portadores de secretos, ¿no? Y que sin querer, sin darse cuenta, van como retroalimentando este programa, explicándole, mira, tú tienes esta raíz que está indicando esto, puedes actuar de esta manera, poner en palabras esto, de saber de que no es algo que se inventó, que se lo está haciendo a propósito, sino que hay una estructura. ¿Sí? Hay una estructura dentro de su área psíquica con una memoria que está llevando a que repita este programa. Pero sabiéndolo puede tomar conciencia y ver esto de una manera diferente. Al verlo de una manera diferente hay un cambio en su emoción, hay un cambio en su percepción, y puede hacer un cambio en su accionar, en su actitud. Por ejemplo, una vez que sé esto, se me acerca a alguien y me dicen, ay, te quiero contar algo, entonces decir, momentito, espera, te voy a preguntar, esto que me vas a contar, ¿yo lo puedo contar? No, te voy a pedir que guardes un secreto. Bueno, no, mira, no puedo realmente seguir guardando secretos, lo siento, si lo puedo decir, te voy a escuchar, si no lo puedo decir, entonces no lo voy a seguir escuchando. Y no porque sea mala o porque lo haga de mala manera, sino porque ya entiende que esto va aumentando esta huella que trae, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la persona puede entenderse, ¿sí? Entenderse, comprenderse por qué actúa de esa manera, ¿sí? Eso No sé si curiosamente, esto te... perdón que te interrumpa, a veces no vemos la importancia de esto. A veces, en algunos momentos que me ha tocado conversar con alguien y le digo, mira, pero estás manejando esto de tal y cual forma. A veces se me quedan mirando así como diciendo, ¿yo? O sea, nos resulta, y me imagino que tú lo ves mucho en terapia, se te quedan mirando a veces como diciendo, o a veces la pregunta es así como, ¿y quién hace eso? Y uno dice, ay Dios, es que a veces hacemos las cosas, a ver, lo que viene en nuestro ADN, lo que aprendemos en casa, lo que las circunstancias nos llevan a, y hacemos cosas mi querida Luisa, no nos damos cuenta, ¿verdad? Y eso, caramba, y el daño que nos hacemos a nivel, como dices tú, muy ciertamente a nivel inconsciente, pero es que no Sí, nos enteramos. Y gracias a Dios hay personas como tú que nos ayudan a ubicar y a empezar a manejar esto de un poco, de un poco diferente. Dime, perdona. bueno, en realidad acá es agradecer a la psiconeurodontología, ¿no? Porque nos da esta información tan precisa, tan valiosa, donde
muy rápidamente podemos ver cuál es la causa de sufrimiento, poner en palabras ese sufrimiento que no se Claro. puede poner porque no lo sé. Y lo que tú dices es porque, bueno, vivimos como en piloto automático, porque no nos miramos, pero por lo que yo estoy percibiendo, creo que cada vez somos más los que estamos haciendo esta tarea de auto mirarnos, de auto observarnos, de buscar, de poner en palabras, de ampliar nuestro nivel de conciencia, de poner luz a eso que está pasando a través de una pregunta, a través de ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que me llevó hasta acá? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué esta caries una y otra vez tengo que ir al mismo a la misma pieza para que sea reparada? Entonces hay esto, digamos, como una pregunta. Por eso la psiconeurodontología, el objetivo es que el doctor Beyer lo expresa como con la idea de un triángulo entre el odontólogo, el paciente y la descodificación, que la descodificación también puede ser desde un odontólogo, porque hay odontólogos que tienen la formación y trabajan con además de de la tarea que hacen como odontólogos, acompañan desde la pregunta y desde la descodificación a la persona para que pueda saber qué está pasando, qué está diciendo su inconsciente a través de esa manifestación en ese diente. Es que hay Entonces, algo la idea interesante. siempre es poder revelar lo que no está revelado, lo que está oculto. Hay algo muy importante que debemos de hacer. Primero que nada, Ujú. lo que sucede en nuestras vidas de manera repetitiva, pongámosle atención. A veces no le ponemos atención. Luisa ya dijo la palabra mágica. Vivimos en el automático y ahí vamos y son pelotazos, tortazos, me caí. No, no. Lo ideal es que si sucede algo repetitivamente en nuestra vida, detengámonos un momentito y tratemos de ver por qué. Tratemos de hacer un autoanálisis. Igual, como les digo, tenemos personas como Luisa que nos puede ayudar a reorientarnos y reubicarnos, pero no demos las cosas por sentado. A veces la persona, me sucedió con una amiga hasta que gracias a Dios me escuchó, varias veces se lo dije, pero al final sí me escuchó, siempre estaba con la misma clase de persona al lado. Y yo le decía, algo no está caminando aquí, porque siempre es lo mismo. Yo le dije en algún momento, ¿no te has fijado que siempre son iguales? Y siempre te hacen daño en lo mismo y de igual manera. Hay algo en ti que no está funcionando bien. Hasta que al final me escuchó, fue algo muy traumático, lamentablemente, pero se dio cuenta a nivel consciente que sí algo estaba pasando que no tenía por qué pasar. Entonces ahí es donde podemos recurrir, donde alguna persona que nos ayude de manera profesional y que podamos entender que tenemos que generar cambios. De igual manera, muy interesante lo que nos acabas de decir, si sobre la misma pieza hay que estar trabajando continuamente, debemos de ver también qué es lo que está ocurriendo. Porque de Y por tanto eso que... por eso la psiconeurodontología da esta información para poder, porque el odontólogo trabaja y lo hace con la técnica precisa y correcta según lo aprendió dentro de su carrera, dentro de su profesión, dentro de su formación, y la persona puede volver nuevamente al poco tiempo porque el tratamiento o se despegó o no funcionó o se fracturó. Es decir, volver a tener que estar haciendo el trabajo de nuevo, y no porque fue mal hecho, sino porque la vibración que hay de información en la pieza sigue activa, el conflicto sigue activo. Puedo arreglar la pieza, pero al estar no consciente el conflicto que hay dentro del inconsciente de la persona, va a seguir quitando esmalte, va a seguir actuando. Entonces, por eso es maravilloso el hecho
de poder tener como algo que Tener esta acompañe información, al digámoslo así, tener esta tratamiento. información como herramienta. Sí, pero digamos, como que podemos trabajar en conjunto el odontólogo con la psiconeurodontología. Por ejemplo, facilita a que una extracción sea más fácil, menos traumática para la persona, porque trae, por ejemplo, ya la información consciente, hace la descodificación, conoce cuál es la información que hay en el diente, qué es lo que está actuando en ese diente, y cuando va, una vez hecha esta consulta de descodificación dental, va al odontólogo y la cirugía resulta de una manera mucho más fluida, más fácil, hay mejor cicatrización. Hay algo que también se ve habitualmente, es que la persona va y no toma la anestesia. Esto tiene una información en el inconsciente, entonces el hecho de saber eso, porque la persona lo padece, le tiene que dar más anestesia al odontólogo, tiene que esperar más tiempo, no se entiende, y otra persona por ahí le ponen anestesia y me toma inmediatamente. Entonces está la mente diciendo, ¿por qué a mí no me toma y al otro le toma? ¿Que hay algo mal en mí? No, hay una información que está actuando. Conociendo esto se puede corregir y ayuda a la tarea del odontólogo para que él pueda hacer su trabajo con más facilidad, porque la persona tomó contacto con esa información y pudo cambiar la manera de ver de lo que estaba, primero conocer lo que estaba actuando y después cambiando la manera de ver de una manera correcta. Esto lo he visto a lo largo de este tiempo de atención en consulta desde la psiconeurodontología, personas que necesitaban hacer extracciones, tanto de piezas que eran de muelas de juicio, como no, un resultado mucho más fácil y mucho más liviano. Las muelas de juicio, por ejemplo, cuando se van a extraer, los odontólogos lo dicen, habitualmente son operaciones que llevan mucho tiempo, que son bastante complejas, que a veces son complicadas porque se complican durante la cirugía. Y el hacer la descodificación antes de la cirugía con respecto a las muelas de juicio hace que la operación sea mucho más fácil. Habitualmente las personas me escriben y me dicen, me dijo el odontólogo que ojalá todos los pacientes fueran como yo. Claro, porque por ahí la persona no se anima a decirle no, porque yo fui a hacer descodificación dental, como que todavía tenemos, como que hay algunos prejuicios, pero no, esto es científico, esto está comprobado, y cuando lo invites al doctor Beyer, él te va a decir desde hace más de 20 años de práctica, de la constatación permanente, constante, de que la información de la descodificación que tiene cada pieza o cada manifestación en la boca es precisa, es justa, es esa. Uno se lo dice y la persona inmediatamente dice, sí, sí, es así, es la primera vez que entiendo, puedo escuchar que alguien entiende mi sufrimiento, incluso uno, porque uno no puede decir eso, ¿sí? Porque no tenés la palabra a la mano, no tenemos este recurso. Entonces, aprendiendo esto, conociendo cuál es la descodificación, nos facilita, porque nos permite hacer el cambio de percepción. Hay algo que es, digamos, a tener en cuenta, tanto como decodificador dental. Si hay alguien que pregunta, yo puedo decir lo que esto representa, qué conflicto representa. Pero si hay alguien que no quiere saber esto o no hace la pregunta, la sugerencia es no darle la información. Entonces, a veces, en el ánimo de querer ayudar al otro,
en el ánimo de estar viendo algo que a lo mejor es sumamente evidente para nosotros, pero para el otro no, le decimos algo que lo ideal sería no decir salvo que la persona venga a preguntarnos o decirnos. Porque cuando vos decís es algo que no tenía que pasar, sabemos perfectamente que la información que traemos de 7 generaciones, más el proyecto Sentido, lo que nosotros vivimos es una repetición. Entonces, muchas veces las cosas sí tienen que pasar, porque si no pasan, no tengo la oportunidad de revelar esa información y no tengo la oportunidad de hacer el cambio. Se Me parece comprende. excelente. Entonces, Podríamos decir que es el arte del bien decir, no decir más, sino apenas lo que corresponde. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta acá y ya sí. haremos una segunda parte que ya vamos a ver si es de esto mismo o si vamos a hablar de el cuerpo, lo que el cuerpo guarda quizás? Vamos a ver por dónde va a ir la información. Muchísimas gracias por estar acá A con ti, nosotros, Ariel. por sacarnos un ratito, porque gracias a Dios las personas que están con nosotros, como don Milton también, que nos está acompañando el día de hoy, tienen unas agendas muy apretadas, pero sacan este ratito para enseñarle a usted y a mí y para que nos demos cuenta que hay mucho más que tenemos que saber. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a la señora Luisa Holick por su presencia en Reconectando Almas para el Bien Vivir. Agradece también a las personas como don Milton que nos mira ahora y a las personas que nos van a ver también en diferido. Lo que siempre les digo, suscríbanse, den like y activen la campanita, pero sobre todo no se queden con la información, porque si le dio luz a usted, de seguro le va a dar a muchos más. Soy Ariel y quien les dice hasta la próxima. Gracias Luisa, gracias Milton. Gracias.